Hoy vamos a estar compartiendo el hábito de la buena comunicación. Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. ¿Qué desafío tenemos en esta nueva temporada? Seguramente son muchos. Y hemos estado dándole a usted ideas, herramientas, recursos para que pueda enfrentar esta nueva temporada con algunas acciones claras que van a ayudarle en cualquier área. Hemos hablado del hábito del esfuerzo y cuidado, porque ese hábito va a ser atacado por un mal hábito. En el caso de lo que hemos compartido con usted, el mal hábito de la comodidad. El hábito de estar enfocado, de ir en una sola dirección y de trabajar en ello, va a ser un hábito determinante para poder alcanzar sus objetivos. Pero cuídese del mal hábito de los distractores que van a tratar de desviarle. En este devocional, Dios ha puesto en nuestros corazones el que podamos hablarles sobre otro buen hábito muy importante y clave para esta nueva temporada, el hábito de la buena comunicación. Quiero pedirle que abra su Biblia y busque en el Antiguo Testamento la escritura del profeta Amós, capítulo número 3. Mientras usted lo busca, quiero contarle lo siguiente. Cientos de años atrás, cuando los alfareros hacían sus recursos finos de porcelana, entre más transparente será la pieza, más valiosa era. Mire qué interesante. Por desgracia, estas valiosas piezas eran muy delicadas y fácilmente se agrietaban o se astillaban. Este agrietamiento o astillado podía suceder durante el proceso del fuego, durante el proceso del glaseado o durante la decoración. Cuando una loza se agrietaba, lo más correcto, apropiado, era descartar la pieza defectuosa y empezar de nuevo. Sin embargo, los alfareros deshonestos, ¿saben qué hacían? Cubrían la pieza agrietada con cera para ocultar o encubrir el estado de la pieza y luego procedían a venderla como una pieza perfecta. Como resultado, los alfareros honestos crearon una muy extraordinaria estrategia. ¿Sabe qué hicieron los alfareros honestos ante la acción de los alfareros deshonestos? Decidieron poner letreros en sus trabajos que decían: "Esta es una obra honesta", lo que significaba entonces que la pieza de cerámica no contenía cera. Así que a través de esos letreros lograron que sus piezas fueran expuestas y fueran compradas ante la mala fe de los otros. Esta ilustración que estoy relatándole nos muestra claramente la importancia de la comunicación en todo ámbito. La comunicación debiera de ser pura, honesta y sincera. Y esta no debería de estar ocultando o encubriendo cosas. Las cosas más íntimas de nosotros mismos hay que sacarlas a luz en el momento y con la persona adecuada. Debe de existir siempre una comunicación. Y un elemento importante de la comunicación es la honestidad, la apertura. Porque si no hay honestidad, si no hay transparencia, si no hay apertura, entonces vamos a tener serios problemas. Y si queremos enfrentar una nueva temporada con cosas y acciones positivas, por favor escuche este devocional
y tome en cuenta lo que la palabra de Dios nos habla sobre la comunicación eficaz. Entonces estamos listos para comenzar y explicar este hábito poderoso, el hábito de la buena comunicación. El libro del profeta Amós, capítulo número 3, versículo número 3, dice, note que esta escritura viene en una pregunta. ¿Pueden dos personas caminar juntas sin estar de acuerdo en la dirección? La semana pasada estábamos hablando sobre la última palabra que leímos acá, dirección. Lo importante que es tener una dirección y caminar en ella. Pero ahora, esta pregunta del profeta Amós, escrita en su libro, nos lleva a otra dinámica y es el estar caminando juntos y ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta o cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Puede dos personas caminar juntas si están de acuerdo en la dirección? La respuesta es no pueden. Es decir, de que pueden. Pero al no ponerse de acuerdo van a tener serios problemas, van a tener conflictos y al final se van a terminar separando. Así es, querido hermano. ¿Por qué existen divorcios en la familia, divorcios laborales, divorcios ministeriales, divorcios financieros? Porque no se logra tener una buena comunicación. No hay transparencia, no hay apertura. Por eso es un gran reto y un gran desafío desarrollar este hábito. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es muy común en nuestra forma de comunicarnos. Hoy quiero decirle y pedirle que vaya conmigo con su escritura porque le voy a llevar a muchas escrituras las cuales van a ser muy pero muy importantes para ir entendiendo y comprendiendo, queridos hermanos, lo importante de este hábito que nos va a desafiar a todos, porque esto de la comunicación es un gran desafío, no importa en qué escenario usted esté, no importa si es soltero, si es casado, no importa si es papá, si es hijo, si es pastor, si es un líder o si es un miembro. No importa cuál sea su función, su plan de acción, pero de que va a echar mano de la comunicación, va a echar mano de la comunicación. El esposo le pregunta a la esposa, ¿qué hora es? La esposa le responde así, ¿no tenés reloj? ¿Acaso yo tengo cara de reloj? El esposo se queda pensando, ella siempre tan enojada, seguro sus hormonas están descontroladas. Y la esposa se queda pensando, él piensa que yo soy su esclava personal, que no puede hacer nada para sí mismo. Dejémoslo acá. Este es un escenario muy común en una pareja. Pudiera haber sido la esposa preguntando y el esposo contestando. Yo lo puse por decir algo y pude haber puesto otro ejemplo de no una familia, sino de dos trabajadores, de dos amigos, etc. Pero se da cuenta cómo es que nuestra comunicación está en crisis, cómo es que nuestra comunicación tiene serios problemas. ¿Y sabe qué es lo peor? No lo solucionamos. Nos permitimos vivir de esa manera. Nos permitimos acostumbrarnos a tratarnos así, a ser muy toscos, a ser muy duros en nuestra forma de tratarnos. Y nos acostumbramos. El problema es que esa costumbre no es tan costumbre, porque llega un momento en que una persona u otra explota
y entonces se rompe esa armonía y entonces no había costumbre. Simplemente uno soporta o decide aguantar hasta donde esta situación dé. Por eso es que si usted quiere un año diferente, una temporada diferente, empiece a hacer cosas diferentes. Y un gran reto es, por favor, tome nota en cómo usted se está comunicando. Quiero ponerle un ejemplo de lo importante que es la comunicación y cómo uno puede echar mano de ese buen hábito y aprender a comunicarnos. Génesis capítulo número 13. Quiero ponerle un ejemplo bíblico. Ya vimos que Amós nos está diciendo, si ustedes pretenden caminar junto a alguien, si no se ponen de acuerdo, eso no va a tener un buen final. Es importante ir mejorando nuestra comunicación. Génesis capítulo número 13 y versículo número 5 dice este relato. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados, tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Versículo número 8. Así que Abraham le dijo a Lot. ¿Notó usted que yo ahorita alcé mi voz en la expresión le dijo? Porque eso denota comunicación. Abraham habló con Lot. Abraham se comunicó con Lot. Abraham se puso de acuerdo con Lot ante una situación que estaba trayendo problemas. ¿Cuál era el problema? Que el ganado de Abraham era mucho y el ganado de Lot era mucho. Y donde estaban habitando en la región, pues los pastores que se encargaban de cuidar ambos ganados tenían problemas, tenían diferencias. Cuando Abraham supo eso, habló, se comunicó, le dijo a Lot, veamos qué le dijo. No debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Queridos hermanos, creo que usted ve claramente lo importante que es hablar en medio de los problemas. No es callar, ni tampoco soportar. Es buscar, hablando, comunicando, en medio de una situación difícil, las posibles soluciones a los conflictos. Y aquí hay un claro ejemplo cuando echamos mano de un buen hábito, la comunicación. Queridos hermanos, yo no sé cómo está usted en esa área. Si usted ha aprendido, ha madurado, ha avanzado en el área de la comunicación con sus seres queridos, con las personas que le rodean. Pero si usted es una persona a la cual le cuesta comunicar, hoy Dios le exhorta, tienes que cambiar eso. El mal hábito de callar, el mal hábito de pelear, tienes que aprender a comunicarte. Y mire cómo Abraham solucionó el problema que ya se estaba dando. Empieza con los pastores administradores de sus ganados, pero Abraham entiende que si él no hace algo, eso va a llegar
a la relación entre su sobrino y él. Y entonces habló y le dijo: por favor, aléjate de mí. Significa que ya Abraham había estudiado las posibilidades y encontró que la alternativa era que Lot, su sobrino, se alejara, se apartara. ¿Por qué? Porque las demasiadas posesiones siempre iban a impedir y siempre iban a encontrar la misma situación y escenario. Qué sabio fue Abraham, y pudo haber tenido una idea, pero ¿sabe dónde estuvo la gracia? En que él habló, y al hablar solucionó el problema. Yo no sé si usted le da sentido a lo que hoy Dios nos está exhortando, pero en lo personal, este análisis que Dios me puso a hacer y que fue para mi vida un gran reto y desafío, esperando que para usted lo sea. Repito, si queremos tener un año diferente, hemos de trabajar muy, pero muy en serio el área de la comunicación. Y ahí vemos cómo Abraham apreciaba la armonía, la paz en la casa, en la familia. Pero ¿cuál fue el secreto? Hablar. Así que hoy le pido a usted, hablando de comunicación, pues que usted nos retroalimente y que pueda devolvernos y dar su opinión, qué es lo que usted está aprendiendo en este devocional. Comuníquese con nosotros. Si está en una red social, ahí tendrá un chat. Diga: hermano, estoy aprendiendo este punto. Si no, comuníquese directamente a nuestro WhatsApp. Allí al final de este devocional va a escuchar el número y con gusto vamos a recibir su comunicación hablando de ese tema. Muy bien, ¿está listo para el viaje a las Escrituras sobre el tema del buen hábito de la comunicación? Pues agarre su Biblia. Vamos a aprender cómo desarrollar una buena comunicación. Lo primero para desarrollar la buena comunicación, queridos hermanos, es tirar los obstáculos y las barreras que tenemos muchas veces para comunicarnos. Por favor, quiero pedirle que abra su Biblia una vez más al capítulo 15 de Proverbios y vamos a encontrar ahí una escritura muy, pero muy puntual y muy confrontativa, hermanos. Este es un mensaje muy confrontativo para todos. Dice la escritura: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si usted quiere aprender a comunicarse y desarrollar un buen hábito en la comunicación, una de las barreras que vamos a tener que superar es dejar a un lado las palabras ofensivas, pues ellas provocan una explosión de emociones hirientes para la otra persona. Esa es una de las barreras las cuales tenemos que aprender a superar. Y aquí está la evidencia bíblica. El sabio nos aconseja que si vas a responder, nunca respondas con palabras ofensivas, en enojo, sino tienes que responder con calma y con amabilidad, ya que si utiliza las palabras ofensivas, las palabras agresivas o le das a tu emoción de enojo rienda suelta, lo que vas a encontrar es un fuego grande que no vas a poder apagar. Esa es una de las grandes barreras que la buena comunicación nos exige, el uso correcto de las palabras amables. Pero no solo está esta barrera que hay que superar, también hay otras diría yo,
Y quiero invitarle a que me acompañe en este momento a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo número 4. Ubiquemos ahí un par de aspectos más que van a enriquecer nuestra comunicación. Ya hemos visto entonces lo importante que son las palabras amables y desechar las palabras ofensivas. Pero escuche lo que dice el capítulo 4 de Efesios, versículo número 15. Ponga atención. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a fructificar? Pues debemos de vivir la verdad, pero nos dice acá la verdad con amor. Un elemento importante después de las palabras amables son palabras que lleven verdad. Algunas personas creen que están justificadas en lo que van a decir porque están diciendo la verdad. Sin embargo, si decimos la verdad, pero no hay amor, entonces no va a venir otros elementos importantes como el respeto. Y es muy posible que causemos heridas con las personas que estamos tratando de comunicarnos. No podemos decir, es que la verdad duele. En cierto sentido, sí, porque la verdad va a confrontar, sobre todo cuando se está tratando una mentira. Pero el elemento amor va a ser como coadyuvante para que la verdad traiga restauración, traiga reconciliación, traiga algo positivo, traiga soluciones. Pero en vez de usar la verdad sin amor, lo que va a provocar son más problemas. Nuestra buena comunicación, entonces, no olvide que debe de vencer las barreras de las palabras ofensivas y el elemento de la barrera de hablar con honestidad, con transparencia, pero con amor. ¿Qué reto es el que tenemos para esta nueva temporada y tener ese buen hábito? Vamos a comunicarnos, pero no vamos a comunicarnos como los demás lo hacen. Vamos a comunicarnos como la palabra de Dios quiere que nos comuniquemos. Observe el versículo número 29 de este mismo capítulo 4 de Efesios. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿De dónde parte las palabras que traen edificación? De no decir o utilizar lenguaje obsceno. Queridos hermanos, yo no sé cómo es su lenguaje. Como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, una de las cosas que debe de evidenciar nuestra fe es nuestro lenguaje. Yo no puedo concebir a una persona que lleva años en el Evangelio y que todavía utilice las palabras obscenas. No es posible. Es entendible cuando hay semanas, 1, 2, 3 meses. Pero si usted lleva años y todavía usted utiliza las obscenidades para dirigirse a las personas, definitivamente eso a usted lo va a distanciar, a usted le va a poner una gran barrera y entonces no va a saber comunicarse. El lenguaje obsceno en una relación lo que va a traer es destrucción y cualquier posibilidad de tener una comunicación significativa. Pero si usamos palabras correctas, palabras puras, ¿por qué, por ejemplo, traer insultos en vez de utilizar palabras transparentes, honestas, pero sin insultar? Eso va
a ser de mayor beneficio y entonces va a fomentar a usted un estilo de vida de comunicar cosas y como dice el apóstol Pablo acá, va a ser de edificación y de bendición. Así que llevamos 3 barreras las cuales nuestra buena comunicación en esta temporada nos está exigiendo. Fuera toda palabra ofensiva. Vamos a hablar la verdad, pero con amor. Y fuera todo lenguaje obsceno. Pero no solo es eso. Otra de las barreras que tenemos que superar es aprender a discernir los tiempos. Déjenme explicarle y voy a utilizar otra frase más adelante. Quiero llevarlo al Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Y vamos a leer del verso 57 en adelante. Observe, por favor, y aprendamos este principio, que es comunicación en el momento oportuno. Comunicación en el momento oportuno. Esa es la cuarta barrera, la cual va a ayudar a superar esos puntos negativos de una mala comunicación. Palabras ofensivas, la verdad en amor, fuera el lenguaje obsceno y aprender a comunicarnos en el momento oportuno. Capítulo 26, verso 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie el sumo sacerdote, le dice a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús dice, verso 63, se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistía: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí respondió Jesús: tú lo has dicho. Paremos acá. Entendamos el pasaje. El pasaje nos viene hablando de que, importante esto que vamos a ver. Dice que el consejo y los jefes de los sacerdotes buscaban pruebas falsas contra Jesús. ¿Qué significaba encontrar falsas pruebas? Es decir, que estos estaban buscando personas para que estas personas dieran un falso testimonio. Vienen estos y consiguen a uno, y ese uno dice, este dijo que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Hagamos un alto. Ciertamente Jesús sí dijo eso, pero Jesús lo dijo por una razón. Tenía un porqué. Eso ya no lo dijeron estos. Solo utilizaron una parte de lo que dijo Jesús y tenían una mala intención. Entonces, cuando este falso testigo hace esa declaración, viene el sumo sacerdote, le pregunta a Jesús qué tenía que decir contra esto. Y dice el verso 63 que él se quedó callado, no respondió. Hubo silencio. Yo quiero aquí hacer la reflexión, porque un gran reto de la buena comunicación es hablar en el momento oportuno. Podemos tomar en cuenta, querida audiencia, de que hay que comunicarnos, pero hay que elegir el momento apropiado, el momento oportuno para
poder decir las cosas. Eso es lo que muchas veces nos ha metido en serios problemas. Nos comunicamos, pero el momento que elegimos no es el mejor momento. A veces es mejor hacer lo que Jesús hizo. Jesús guardó silencio, y no por miedo, no por temor, era por prudencia, porque no iba a contestar algo que era falso. Porque si se da cuenta que en el siguiente punto el sumo sacerdote le lanza una segunda pregunta en el final del verso 63, donde le dice: dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí sí responde, porque era una pregunta directa, no era una pregunta malintencionada. Y entonces él supo discernir que en el primer momento no era prudente hablar, no era prudente responder, y guardó silencio. En el segundo momento sí había que responder. Y es precisamente lo que usted y yo necesitamos aprender y pedirle a Dios sabiduría para que Él nos ayude a discernir los tiempos y entender cuándo es el momento oportuno de dirigirnos, de hablar, de comunicarnos. Porque muchos de nosotros, por no saber el momento oportuno de decir las cosas, entonces lo que hacemos es provocar grandes y serios problemas. Entonces, queridos hermanos, repito, este mensaje nos está desafiando, queridos hermanos, porque yo me estoy viendo en cada uno de estos puntos y me analizo y digo: bueno, gracias, Señor, porque en este aspecto he crecido, en este aspecto estoy mejorando, en este no, Señor. Y usted dirá lo mismo, pero ¿pensamos seguir actuando igual en esta nueva temporada? Por eso es que Dios ha puesto en estas semanas en nuestro corazón para compartirle a usted este mensaje, para que sea una mejor persona en los aspectos prácticos de su vida, esforzándose, enfocándose y en este caso comunicándose bien. Entonces debemos, queridos hermanos, hablar en el momento oportuno. Vamos a una escritura a continuación y ahí nos vamos a quedar, porque esta escritura nos ofrece muy grandes referencias sobre el tema de la comunicación y nos va a tocar aspectos claros y muy específicos sobre una buena comunicación. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo número 14. Vamos, acompáñenme en este momento y dirijámonos a esta epístola y vamos a hablar en esta escritura por lo menos de 3 cosas, ¿sí? Ya llevamos 4 cosas. Mientras usted busca 1 Corintios 14, se las recuerdo. Una buena comunicación necesita eliminar las palabras ofensivas. Una buena comunicación necesita que se hable la verdad, pero con amor. Una buena comunicación necesita una eliminación del lenguaje obsceno. Una buena comunicación necesita discernir para poder buscar el momento oportuno de hablar. Pero también una buena comunicación, número 5, necesita un tono adecuado. Un tono adecuado. Y ahí, donde le pedí que buscara 1 Corintios capítulo número 14, busquemos por favor el versículo número 26. ¿Sí? Verso 26. Dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación y, ojo acá, un mensaje en lenguas
o una interpretación. Estas dos últimas tienen que ver con comunicar algo. Las otras también, pero las que pues son más afines a la dinámica del tema que estamos hoy desarrollando son estas últimas dos. Todo esto debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Escuche, si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres. No pierda la idea del tema central que estamos tomando, comunicar bien. Cada uno por su turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios, escuche, no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Cómo es Dios en este último versículo? Un Dios de orden y un Dios de paz. No es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. ¿Y cómo se concibe esa paz y ese orden? Pues mire, escuche lo que dice y se lo voy a repetir y perdone. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo que se ha dicho. Es decir, alguien habla y los demás escuchan, ¿cierto? Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. No debe de haber esa que alguien hable al mismo tiempo. Bueno, así todos pueden profetizar uno por uno para que todos reciban instrucción y aliento. Todo esto que les he hecho mención y que Pablo lo dejó escrito, esto va dirigido al don de la profecía, al don de la lengua. Pero aquí, bajo ese tema, hay un fundamento y es la comunicación. Pablo lo que está diciéndole a los hermanos es, hermanos, ¿de qué me sirve o de qué nos sirve tener dones de profecía, de lenguas, si no, al final no vamos a ser edificados? No vamos a entender el mensaje. Por eso es que habla, Dios es un Dios de paz, es un Dios de aliento. Y aquí entonces entra el punto esencial de un buen tono. Pablo está diciendo que su comunicar a la iglesia de Corinto en cuanto al uso de estos dones provoque al final que el mensaje llegue. Y es lo mismo con nuestro tono de voz. A veces usted tiene una buena comunicación en cuanto a lo que va a decir, pero a veces su tono es demasiado fuerte que la gente va a pensar que lo está regañando. O si hay algo muy importante que hay que decir, pero si su tono es muy suave, la gente muy probablemente que le escuche no le va a poner importancia a lo que usted le está hablando y eso le va a provocar enojo. Querido hermano, el tono debe ser un tono adecuado, un tono agradable. Lo que importa en muchos casos no es lo que al final lo que decimos necesariamente, sino cómo lo estamos diciendo. El qué y el cómo, ambos son importantes, queridos hermanos. Y esto es lo que Pablo está hablándole a este grupo de hermanos. Ok, ustedes tienen un mensaje perfecto, un mensaje de Dios, una revelación, pero el problema es de que no les estoy entendiendo porque no están usando los puntos
que les van a ayudar a que eso que Dios les ha dado llegue a mis oídos y yo lo pueda entender. Y es lo mismo en la casa, en el trabajo y en las relaciones. La buena comunicación nos demanda que aún nuestro tono de voz sea el tono adecuado para que el mensaje llegue. ¡Wow, amados hermanos! Me gustaría saber entonces, este momento, si usted nos está siguiendo, ¿qué es lo que usted piensa en relación a esto que Dios nos está enseñando? Ya Dios nos dijo que nuestro comunicar debe ser un comunicar sin palabras fuertes, sin palabras que traigan heridas, palabras ofensivas, la verdad en amor, no lenguaje obsceno, buscando el momento oportuno. Y ahora tenemos que utilizar un tono adecuado. Pero hay más, hermanos, amados. Vea usted ahí mismo en este capítulo, solo que vayamos para atrás al versículo número 6. 1 Corintios 14, versículo número 6. Sexto principio de la buena comunicación. Dice, hermanos, si ahora fuera a visitarles y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Escuche, aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo lo reconocerían los que lo tocan si no lo hacen distintamente? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¡Wow! Y aquí hay un sexto principio de la buena comunicación. Nuestro comunicar debe de ser una comunicación clara. Y Pablo dice, los que tocan la trompeta. Las trompetas en el tiempo bíblico que está trayendo el apóstol Pablo acá se refiere a aquellos ejércitos que en medio de un campo abierto necesitaban de la trompeta y la trompeta tenía sus sonidos de batalla, su sonido de descanso. Pero si el que la toca no la está tocando con claridad, ¿cómo va a saber el soldado si iba a prepararse para la batalla? Y es lo mismo en este principio cuando nuestro comunicar no es con claridad. Muchos malos entendidos surgen a raíz de tener una comunicación confusa. Así que procuremos pensar mientras hablamos y expresarnos claramente. Hermanos, de verdad, doy gracias a Dios porque nos permite en esta ocasión hablarle de cosas que a usted lo van a retar en esta nueva temporada. Sigamos, hermanos, por lo menos un par de aspectos más y con esto terminamos. 1 Corintios, ahí mismo donde estamos, solo que ahora al verso 37 es donde nos vamos a referir. Dice, 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es un mandato de Dios. Si no lo reconoce, tampoco será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en las lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y acá entonces Pablo está promoviendo el orden en la comunicación. Y nosotros tomamos este principio porque el orden para nosotros, Pablo no está prohibiendo que no se fluya en estos dones que tienen que ver con hablar. Le está diciendo, háganlo, pero siempre bajo el principio del orden. Porque Pablo entiende de que cómo va a llegar la enseñanza si no se habla. Pero hay que hablar bien. Lo mismo es esto. Damos por hecho que la comunicación es fundamental, pero no es simplemente hablar. Y en este caso, para nosotros el hablar tiene que ver con el respeto. A eso también gira el concepto orden, el respeto. Queridos hermanos,
El respeto es muy, pero muy esencial en la comunicación. Podemos hacer esto aun cuando no estemos de acuerdo. Es decir, escuchar cosas que no nos parece, pero eso no nos da el derecho de atacar a la persona, sino más bien debemos de atacar el problema. Cuando uno trata de arreglar un problema, la comunicación es fundamental, pero no se centre en la persona, no ataque a la persona, ataque el problema. Y una buena manera es ser corteses, respetar la opinión de la otra persona. Entonces, qué desafío, hermanos, de verdad, estoy muy entusiasmado y muy desafiado este día y espero que usted también lo haga. Por último, quiero pedirle que me acompañe a la epístola a los Hebreos, capítulo número 2, versículo número 1, y ahí vamos a concluir. Dice: por eso es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. El último principio que quiero mostrarles a través de esta escritura que nos va a ayudar en la buena comunicación es a poner atención y demostrar interés en la conversación que estamos sosteniendo. Esta lo dejé de último porque según Salomón, la sabiduría no está en hablar. El sabio no es el que habla, el sabio es el que escucha. Y para poder escuchar debemos de demostrar interés. Y bajo ese principio, este escritor a los Hebreos nos recuerda que es necesario que prestemos atención a lo que estamos escuchando, no sea que perdamos el rumbo. Claro está, él está hablando de un tema, pero el principio de comunicación es el mismo. Si yo estoy hablando con alguien y ese alguien se dirige la palabra hacia mí y yo no le pongo atención, voy a estar perdido en lo que me está diciendo. O lo peor podría ser que esa persona, al darse cuenta que yo no le pongo atención, se sienta ofendido y eso provoque algún tipo de reacción inadecuada. Debemos demostrar interés en lo que estamos escuchando. Allí, cuando usted hable, ponga su atención, dirija su mirada hacia esa persona. No se pierda viendo la pared, viendo el techo. No, pongamos atención. Así que, hermanos, yo estoy terminando y estoy animándole a usted. La palabra de Dios en esta hora nos desafía que para tener una buena temporada necesitamos el buen hábito de la comunicación basados en estos puntos que yo se los voy a recordar. Número 1, una buena comunicación nace de palabras que no ofenden. Número 2, una buena comunicación se establece hablando la verdad, pero con amor. Número 3, una buena comunicación no usa un lenguaje obsceno. Número 4, una buena comunicación busca el momento oportuno. Una buena comunicación utiliza el tono adecuado. Una buena comunicación habla con claridad. Una buena comunicación se desarrolla en respeto y cortesía. Y por último, una buena comunicación escucha y demuestra interés. Queridos hermanos, todos somos desafiados a tener una buena comunicación. Comunicarnos en los momentos de bonanza es fácil, pero ¿sabe qué? Esto le ayuda en los momentos muy, pero muy de mucha exigencia. Es ahí donde muchos de nosotros
perdemos el control. Yo quiero leerle un último texto, me regala un poquito de su tiempo. Y Jesús es nuestro ejemplo en cómo Él pudo comunicarse con las personas, especialmente cuando esas otras personas le ofendían. Juan capítulo número 18, versículo número 23 dice de la siguiente manera. Verso 19, mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos. Jesús decía, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñaba en las sinagogas, en el templo donde se congregaban todos los judíos. Yo no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me estás interrogando a mí? Lo que debes hacer es interrogarle a las personas y ellos sabrán qué decirte. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca golpeó a Jesús y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le contestó, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Mire, comunicarse bajo presión es el reto. Y yo creo que allí es donde la mayoría tenemos gran necesidad. Repito, cuando la comunicación es para divertirnos, para bromear, no hay problema. Pero cuando se trata de resolver problemas, cuando se trata de arreglar asuntos o cuando hay presión en la comunicación, el ejemplo de Jesús es oportuno, porque en medio de que a Él lo estaban reprimiendo, Él supo comunicar. Y ese es el reto, que usted y yo aprendamos a comunicarnos en esta nueva temporada. Dejemos a un lado esas viejas y muy malas costumbres en nuestro hablar y tomemos estos principios que hoy hemos compartido con usted. Palabras ofensivas, sáquelas de su lenguaje. Hable la verdad, pero háblela con amor. Lenguaje obsceno, elimínelo ya completamente. Busque el momento oportuno para hablar las cosas. Busque el tono adecuado. Sea claro y específico. Sea cortés y respete con sus palabras a la persona, aun cuando el tema sea difícil. Y demuestre interés en lo que la otra persona le dice, escuchándolo. Que Dios nos ayude y nuestro anhelo es que esta nueva temporada usted crezca en todo aspecto y dentro de eso, todo aspecto está en que usted se comunique mejor con los demás. Bendiciones de Dios para su vida. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.